El cielo matutino sobre Nueva York se volvió morado cuando aparecieron las naves alienígenas. Llegaron sin previo aviso. Sus enormes naves bloqueaban el sol como nubes metálicas. El profesor James Miller observó desde la ventana de su laboratorio en el Instituto de Investigación Central. Su taza de café se congeló a medio camino de sus slides. «Esto no puede ser bueno», murmuró, observando cómo naves más pequeñas se separaban de la flota principal. El mundo se había preparado para este momento, pero no así, no en un martes tranquilo. El martes por la mañana, los aviones militares se lanzaron al aire como pequeños insectos en comparación con las naves alienígenas. El mundo contuvo la respiración. Los canales de noticias cambiaron a transmisiones de emergencia y millones observaron cómo un rayo de luz se disparaba desde la nave más grande que proyectaba un holograma sobre el edificio de las Naciones Unidas. El alienígena que apareció parecía casi un humano alto excepto por su piel azul metálico y sus antebrazos cuando habló. Sus palabras fueron traducidas automáticamente a todos los idiomas de la Tierra. «Gente de la Tierra». La voz del comandante alienígena resonó en todo el mundo. «Somos el dominio. Su planeta se encuentra en nuestra zona de expansión. Ustedes tienen 30 días terrestres para entregar su mundo y convertirse en nuestros trabajadores. Se niegan y lo tomaremos por la fuerza». En la sala de reuniones de emergencia del Pentágono, el general Tom Baker golpeó su puño sobre la mesa. «Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Consíganme todo lo que tenemos sobre sus armas». Miller, junto con otros científicos de alto nivel, fue rápidamente trasladado a la base oculta del ejército en Nevada. Su experiencia en ciencia de los materiales lo hizo valioso para analizar la tecnología alienígena. El ejército había logrado registrar escaneos detallados de las naves alienígenas durante su demostración de poder, donde habían convertido una pequeña isla deshabitada en el Pacífico en vidrio con un solo disparo. «Mire estas lecturas», Miller dijo señalando su pantalla de computadora a su colega, el Dr. Ray Wilson. Se inclinó más cerca. «Sus armas están basadas en plasma, pero hay algo extraño en la firma de energía». Los siguientes días pasaron en un borrón de pruebas y análisis. Los alienígenas habían dejado una pequeña flota en órbita observando cada movimiento de la Tierra. Ocasionalmente disparaban tiros de advertencia a las instalaciones militares. Sus armas de plasma cortando a través de la armadura más fuerte como si fuera papel. Miller trabajó hasta altas horas de la noche estudiando los datos. Se dio cuenta de que las armas alienígenas operaban a una frecuencia específica que hacía que la mayoría de los metales de la Tierra se vaporizaran instantáneamente, pero había algo familiar en el patrón, algo que le hizo cosquillas en el fondo de la mente. El quinto día después de la llegada de los alienígenas, Miller se sentó en su laboratorio rodeado de muestras de prueba fallidas. Había probado todas las combinaciones de materiales conocidas, pero nada podía resistir las explosiones de plasma replicadas que habían creado basándose en la firma del arma alienígena. Frustrado, tomó su café, su compañero constante durante estas largas horas. Su mano temblaba de cansancio y un poco de café se derramó sobre los resultados de su prueba. Comenzó a limpiarla y luego se detuvo. El papel había cambiado de color donde se había derramado el café. Pero lo más importante es que los sensores cercanos mostraban algo imposible. El papel manchado de café estaba absorbiendo y dispersando energía en un patrón que nunca había visto antes. «Esto no puede ser correcto», susurró. Realizó la prueba nuevamente, pero los resultados fueron los mismos. Las moléculas de cafeína en el café, cuando se organizan en un patrón específico, de alguna manera podrían difundir la energía del plasma. Miller prácticamente corrió a la oficina del general con sus papeles manchados en la mano. «Señor, creo que encontré algo». El general Baker levantó la vista de sus planes de guerra. «Más vale que esto sea bueno, profesor. Nos quedan 25 días antes de que empiecen a disparar». «Señor, no es solo bueno, es imposible, y es exactamente por eso que podría funcionar». Miller extendió sus papeles manchados de café sobre el escritorio del general. «La respuesta estaba literalmente frente a nosotros cada mañana». El general levantó una ceja. «¿Me está diciendo que el café podría salvar al mundo?» Miller asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa formándose en su rostro. «Señor, creo que la bebida favorita de la humanidad podría ser nuestra arma secreta contra el dominio». «Siga hablando, profesor», dijo el general inclinándose hacia adelante, «y alguien tráigale a este hombre una taza de café fresco. Parece que lo va a necesitar». Miller pasó los siguientes 3 días en su laboratorio, rodeado de tazas de café y equipo de prueba. El accidente que había llevado a su descubrimiento necesitaba convertirse en ciencia real. El general Baker le había dado un equipo de 10 científicos y todo el café que pudieron beber. «Pruébenlo de nuevo». Miller le dijo al Dr. Wilson, que estaba operando su generador de plasma improvisado, que lo habían construido para copiar la firma energética de las armas alienígenas. Esta vez, utilizaron la muestra de tueste oscuro. Wilson presionó el botón y un rayo violeta brillante se disparó a través de la habitación, apuntado a su placa de prueba.
Esta placa estaba recubierta con una pasta hecha de pozos de café procesados y un agente aglutinante especial que Miller había creado. Cuando el grano golpeó, en lugar de derretirse como lo hizo con el metal, la placa recubierta de café brilló en azul y permaneció intacta. Revisión de temperatura. Los datos son estables, dijo Wilson mientras revisaba sus instrumentos. La placa solo se calentó 2 grados, en realidad está absorbiendo la energía. Miller asintió, pero no estaba satisfecho. Necesitamos que sea perfecta. Los extraterrestres no nos dispararán rayos tan pequeños. Caminó hacia su escritorio y tomó su taza de café recién hecho. El olor lo ayudó a pensar mientras estudiaba los resultados de la prueba en la pantalla de su computadora. Su mano chocó contra el teclado. La taza de café se volcó y derramó líquido caliente sobre su escritorio. Otra vez no, murmuró mientras tomaba toallas de papel. Pero mientras limpiaba, notó algo extraño. El café se había deslizado por la pata de su escritorio de metal. El acero había cambiado de color, no solo estaba manchado, el metal en sí se veía diferente. Wilson, ven aquí con el escáner. Las lecturas fueron asombrosas. El café no solo había cubierto el metal, lo había empapado, cambiando su estructura molecular. Las moléculas de cafeína se habían unido al metal de una manera que ningún científico había visto antes. Esto es todo, dijo Miller emocionado. He estado pensando en algo demasiado pequeño. No necesitamos cubrir las cosas con café, necesitamos infundirlas con él. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Tomaron pequeños trozos de metal y los sumergieron en diferentes tipos de café bajo diferentes presiones y temperaturas. Cada prueba mostró mejores resultados que la anterior. A la medianoche, tenían su primer prototipo exitoso. Una pequeña placa de metal que había sido infundida con café a nivel molecular. Cuando la probaron contra su rayo de plasma, la placa no solo absorbió la energía, sino que la redirigió sin causar daño al aire. Loman al General Miller. Dijo que sus manos temblaban de emoción. Díganle que traiga a todos. 1 hora o más tarde, el último lugar estaba lleno de oficiales militares y científicos. El general Baker estaba de pie al frente con los brazos cruzados. Muéstrenme lo que tienen. El profesor Miller levantó la pequeña placa de metal. Parece metal normal, pero ha sido infundido con café a nivel molecular. Wilson la golpeó con la máxima potencia. El rayo de plasma golpeó la placa con suficiente fuerza para vaporizar normalmente la armadura del tanque. En cambio, la placa brilló intensamente. Azul y la energía se dispersó en un hermoso patrón de luz. Funciona por Miller, comenzó pero. El general Baker lo interrumpió. Salté a la lección de ciencias, profesor, podemos hacerlo. Más grande. Miller sonrió. Con suficiente café y el equipo adecuado podemos proteger. Todo desde tanques hasta acorazados, pero necesitaremos café, mucho café. ¿De cuánto? Estamos hablando de todo eso. Miller dijo que necesitamos cada grano de café que podamos tener en nuestras manos y debemos mantenerlo en secreto de los extraterrestres si descubren lo que estamos haciendo. El general Baker ya estaba en su teléfono. Consígueme al presidente y consígueme a los líderes de cada nación productora de café importante. Dígales que se trata de salvar la tierra. Se volvió hacia Miller. Tienes 20 días para convertir esto en un arma que podamos usar. ¿Puedes hacerlo? Miller miró su placa de prueba, todavía brillando débilmente azul. Señor, con suficiente café podemos hacer cualquier cosa, como para enfatizar su punto. Una nave alienígena pasó sobre la base, sus motores zumbando ominosamente, pero por primera vez desde el primer contacto los humanos en ese laboratorio no sintieron miedo. Habían encontrado su arma secreta y la habían dejado en sus tazas de café a lo largo de toda la antigua planta tostadora de café en las afueras de Seattle. Parecía abandonada desde afuera, su letrero descolorido y sus ventanas polvorientas le decían al mundo que había cerrado hace años, pero a 50 pies bajo tierra era todo menos un informe de estado abandonado, gritó Miller mientras caminaba por la instalación subterránea. Los científicos con batas blancas se apresuraron alrededor de enormes máquinas que parecían una mezcla entre tostadores de café y hornos industriales. El lote 47 está listo para la prueba. El Dr. Wilson respondió sosteniendo una hoja de metal oscuro que brillaba con un tinte azul inusual. Hemos aumentado la concentración de cafeína en un 300%. La instalación, ahora llamada Proyecto Barista, había estado funcionando sin parar durante 5 días. El presidente había ordenado que todos los recursos disponibles se dirigieran al equipo de Miller. Les quedaban 15 días antes de la fecha límite de los alienígenas. Cargaron en la cámara de pruebas.
Miller ordenó que la sala de pruebas se construyera como un búnker con paredes de 10 pies de espesor en el interior. Habían construido una réplica del arma de plasma alienígena. Basándose en los datos recopilados de sus ataques orbitales, Wilson colocó la hoja de metal en la cámara y todos se movieron detrás de un vidrio protector disparando en 3, 2, 1. El rayo violeta golpeó el metal con una fuerza devastadora, pero en lugar de derretirse, el metal infundido con café brilló de un azul intenso. La energía se extendió por su superficie en hermosos patrones, como ondas en una taza de café antes de disolverse inofensivamente en el aire. Miller preguntó la lectura de temperatura, tratando de mantener su voz a solo 7 grados de aumento. Wilson dijo sonriendo que lo logramos. Este lote podría recibir un impacto directo de sus chips más grandes. Miller asintió, pero aún no estaba celebrando. Ahora necesitamos hacer lo suficiente para cubrir todos los vehículos militares, naves y edificios de la Tierra, y tenemos 2 semanas para hacerlo en otra parte de la instalación. Los ingenieros ya estaban trabajando la producción. Enormes tanques de café especialmente preparado burbujeaban y las placas de metal batidas se bajaban lentamente a estos tanques donde las cámaras de presión obligarían a las moléculas de café a unirse con el metal a nivel molecular. El profesor Miller, un joven científico, corrió sosteniendo una tableta. «Necesitas ver esto. Encontramos algo nuevo». Los datos mostraron que cuando agregaron diferentes tipos de granos de café a la mezcla, el metal desarrolló diferentes propiedades. Los tostados oscuros hicieron que el metal fuera más fuerte. Los tostados claros lo hicieron más flexible. Los granos de espresso crearon la mejor absorción de energía. Es como si cada tipo de café tuviera sus propias propiedades defensivas. Miller murmuró, comienza a mezclar lotes. Quiero ver qué combinaciones podemos crear sobre la Tierra. Los extraterrestres continuaron con sus tácticas de intimidación. Sus naves disparaban ráfagas de plasma al azar a campos vacíos o edificios abandonados, mostrándole a la Tierra lo que les esperaba si no se rendían. Nunca notaron la mayor actividad en las antiguas plantas de café en todo el mundo o el flujo constante de envíos de café a estas ubicaciones por día 10. Los primeros vehículos militares estaban listos. Un tanque entró en la cámara de pruebas. Toda su superficie tratada con el metal infundido con café. Miller observó. Nervioso como el rayo de plasma, lo golpeó directamente. El rayo salpicó el tanque como agua, creando un espectáculo espectacular, pero sin causar daños dentro del tanque. La tripulación informó que la temperatura apenas había cambiado. Envíen el metraje al general Baker. Miller dijo que le digan. La operación barista está lista para la fase 2 esa noche. Cuando Miller finalmente se sentó para un verdadero descanso, levantó su taza de café y sonrió. La humanidad siempre había enfrentado sus mayores desafíos sobre tazas de café. Científicos trabajando hasta tarde, soldados manteniéndose alerta, líderes planeando estrategia. Ahora el café no solo los estaba ayudando a resolver el problema, era la solución en sí misma. Supam buscó un mensaje del general Baker. Apareció la primera flota de naves lista para el tratamiento. A partir de mañana, buen trabajo. El profesor Miller tomó un largo sorbo de su café y miró los restos de la explosión de plasma alienígena en las paredes de la cámara de pruebas. En solo unos días la Tierra revelaría su arma secreta a la de Mingen, y Miller no pudieron evitar preguntarse qué pensarían los extraterrestres cuando se dieran cuenta de que sus poderosas armas estaban siendo detenidas por la bebida favorita de los humanos. Es hora de hacer otra olla. Se dijo a sí mismo que vamos a necesitar todo el café que podamos conseguir. Los productores de café más grandes del mundo recibieron llamadas telefónicas extrañas esa mañana. Las principales empresas de café de Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia fueron contactadas en la misma hora. El mensaje era simple: vendan todo lo que tenían de inmediato a sus gobiernos. Dentro de la selva tropical brasileña, el dueño de la plantación de café más grande miró su teléfono con incredulidad. El gobierno estaba ofreciendo el triple del precio normal por toda su cosecha del año. Escenas similares se desarrollaron en todo el mundo cuando la Tierra movilizó su recurso más inesperado en la instalación principal del proyecto barista. Miller observó la pantalla de logística con creciente entusiasmo. Aparecieron puntos verdes en todo el mapa mundial que mostraban los envíos de café que se dirigían a centros de procesamiento secretos. Sir Wilson llamó desde su estación. Los extraterrestres están sospechando. Sus exploradores han estado rastreando nuestras naves de carga. Miller se acercó para mirar. En la señal satelital, efectivamente, pequeñas naves alienígenas seguían a los barcos de carga que transportaban café a través de los océanos. El dominio había notado la actividad inusual de la Tierra. Me Atrapan, dijo el general Baker. Miller
alcanzando su omnipresente taza de café cuando el rostro del general apareció en la pantalla. Miller no perdió el tiempo. Están vigilando nuestros envíos, señor, necesitamos una historia de portada. El general sonrió. Ya me encargué del asunto. Professor. Filtramos una historia sobre los humanos. Compra de café por pánico antes de la fecha límite de rendición. Los alienígenas parecían pensar que solo estábamos siendo, ¿qué decía su mensaje? Ah, sí, típicamente irracionales. Humanos que buscan consuelo en las bebidas antes de su inevitable derrota. El engaño funcionó durante los siguientes días. Las naves alienígenas prestaron menos atención a los envíos de café de la Tierra. No se dieron cuenta de que cada contenedor de carga se dirigía a una fábrica reconvertida donde los granos se convertirían en el escudo de la humanidad en instalaciones subterráneas en todo el mundo. El proceso continuó sin parar. El café se tostaba, se preparaba en condiciones precisas y se usaba para infundir metal. A través del proceso, Miller había descubierto las líneas de ensamblaje. Trabajé las 24 horas del día, produciendo hojas del informe especializado sobre el estado del metal. Miller gritó durante la reunión diaria. Un oficial militar se adelantó con una tableta. El 40% de nuestra flota naval ha sido modernizada con blindaje Beance Shield. La fuerza aérea está al 30%, las fuerzas terrestres al 55%. Estamos trabajando tan rápido como podemos, pero solo nos quedan 5 días. Miller asintió y estudió los gráficos de progreso. Estaban a punto de llegar, pero podrían lograrlo. Entonces sonó una alarma en las instalaciones. El profesor Will. El hijo se apresuró a entrar con los extraterrestres, exigen una explicación. Por nuestro almacenamiento de café, amenazan con atacar antes si no damos una razón. La sala quedó en silencio en la pantalla principal, se reprodujo un mensaje alienígena, su especie, obsesión repentina con esta sustancia. Del café es sospechosa, explique su significado en 12 horas o consideraremos esta actividad como una señal de intención hostil. La voz del general Baker se escuchó por los altavoces. Profesor, vaya al Pentágono, ahora tenemos que averiguar cómo responder. Mientras Miller se apresuraba a ir a un helicóptero que lo esperaba, miró por las instalaciones. Los camiones seguían llegando con cargamentos de café fresco, los trabajadores se apresuraban a descargarlos. El mundo entero corría contra el tiempo, todo por un simple derrame de café en su laboratorio. En el helicóptero, Miller recibió actualizaciones de otras instalaciones. La producción de Beance Shield estaba funcionando perfectamente. Las pruebas demostraron que podía resistir las armas alienígenas más fuertes, pero necesitaban más tiempo para proteger todo. Señor, el piloto volvió a llamar. Mire la costa. Miller miró por la ventana. Las naves alienígenas habían aparecido sobre el océano más de lo habitual, estaban moviéndose a posiciones de ataque, ya sea que la Tierra estuviera lista o no. Parecía que el dominio había terminado de esperar mientras el helicóptero corría hacia Washington. Miller sacó su tableta y comenzó a escribir. Necesitaban una respuesta para los alienígenas, algo que les diera un poco más de tiempo. El destino de la Tierra podría depender de lo bien que pudieran explicar el amor de la humanidad por el café a una especie que nunca lo había probado. Es hora de un último bluff, murmuró mirando las naves alienígenas a la distancia. Esperemos que se lo crean. Los alienígenas no esperaron la explicación de la Tierra sobre el café. Exactamente a la medianoche, sus naves lanzaron un ataque masivo. Rayos de plasma púrpura iluminaron el cielo nocturno. En todo el mundo, en el centro de comando del Pentágono, Miller observó la pantalla principal con el general Baker y otros líderes militares. Aparecieron puntos rojos por todas partes que mostraban ataques alienígenas. Están apuntando a nuestras principales bases militares. Primero, dijo el general Baker. Su rostro se iluminó con las luces de emergencia. Tal como esperábamos. Miller agarró su taza de café con fuerza. ¿Están listas nuestras bases? ¿Las que terminamos de mejorar son las que señaló el general? Diferentes áreas en el mapa. Veamos, si tu escudo de café funciona. Profesor, la primera explosión de plasma alienígena golpeó una base naval. En el Pacífico, todos en el centro de comando contuvieron la respiración en la pantalla. Los sensores mostraron que el arma de energía masiva golpeó las defensas Beance Shield recién instaladas de la base. La base no solo sobrevivió, sino que hizo un espectáculo de luces. El metal infundido con café brilló azul brillante, esparciendo la energía del arma alienígena en hermosos patrones antes de disolverla inofensivamente en el aire. Funciona. Alguien gritó. La sala estalló en vítores. Llegaron más informes de
Todo el mundo, cada instalación militar protegida por la tecnología Bean's Shield, se mantenía fuerte. Las armas alienígenas que normalmente podrían derretir los metales más fuertes estaban siendo detenidas por la armadura mejorada con café, pero no habían tenido tiempo de proteger todo. Algunas bases en las ciudades todavía eran vulnerables. Las naves alienígenas apuntaron a estas áreas. Luego, señor, un joven oficial gritó, se están moviendo hacia Nueva York. Miller vio como 3 naves alienígenas masivas se posicionaban sobre la ciudad, pero justo cuando cargaban sus armas, algo inesperado sucedió. La Enterprise estadounidense ahora brilla con un ligero tinte azulado. El escudo Bean se movió entre los alienígenas y la ciudad. Las naves alienígenas dispararon sus rayos de plasma púrpura, golpearon al portaaviones directamente. Por un momento la nave desapareció en un destello brillante de luz azul. Cuando se desvaneció, la Enterprise estaba completamente desarmada. El escudo Bean había funcionado perfectamente. Las naves alienígenas pausaron su ataque. Sus sensores deben haberse vuelto locos tratando de entender cómo sus armas habían fallado. Aprovechando su confusión, más naves protegidas por el escudo Bean se movieron a posición. Aeronaves con la nueva armadura lanzadas desde sus cubiertas por primera vez desde que llegaron los alienígenas. El ejército de la Tierra pudo contraatacar sin miedo. Envíe el mensaje, el general Baker ordenó. En todas las frecuencias, en todos los idiomas, la Tierra transmitió su respuesta. Sus armas ya no pueden hacernos daño. Le sugerimos que reconsidere sus planes de invasión. Las naves alienígenas se retiraron a una órbita más alta, reagrupándose con su flota principal. El holograma de su comandante apareció sobre las ciudades principales nuevamente, pero esta vez su voz tenía una nota de confusión, como exigía que nuestras armas están basadas en tecnología que su especie no debería entender durante siglos. ¿Qué ha hecho? Miller dio un paso adelante. Taza de café todavía en la mano, el general asintió y Miller habló por él. Micrófono, simplemente encontramos una mejor manera, dijo tomando el sorbo de su café. A veces las soluciones más simples son las mejores. La flota alienígena colgaba en el cielo, aparentemente insegura de qué hacer a continuación. Sus armas más poderosas se habían vuelto inútiles por algo que no podían deshacer. Stand en el centro de comando. Las celebraciones se interrumpieron por nuevas alertas. La flota alienígena se estaba moviendo de nuevo, esta vez trayendo naves más grandes. No se rendirán. El general Baker dijo que intentarán algo más. Miller asintió, ya pensando en el futuro. Entonces necesitamos pasar a la siguiente fase. El grano ella campo fue solo el comienzo. Es hora de mostrarles qué más puede hacer el café. Miró sus notas de investigación en su tableta. Si las aplicaciones defensivas del café eran tan efectivas, sus capacidades ofensivas podrían ser aún más sorprendentes. Los alienígenas habían comenzado esta pelea, pero gracias a la bebida favorita de la humanidad, la Tierra estaba lista para terminarla. Llévenme de regreso al laboratorio. Miller dijo que tenemos trabajo que hacer en su laboratorio. Miller miró las lecturas en su pantalla con creciente entusiasmo. Lo que habían descubierto por accidente era incluso más asombroso de lo que pensaron al principio. Miren esto, le dijo a Wilson, señalando los datos. Cuando sobrecalentamos los pozos de café y los comprimimos bajo presión extrema, no solo absorben energía, también pueden liberarla. Los 2 científicos trabajaron durante la noche procesando pozos de café de nuevas maneras. Por la mañana, habían creado algo revolucionario: munición a base de café. El general Baker necesita ver esto, Wilson dijo mirando su nuevo invento en el campo de pruebas debajo de la instalación. Miller cargó su primer proyectil a base de café en un rifle modificado. El general Baker y su personal observaron desde detrás de un vidrio protector. Las partículas de café se comprimen en un haz apretado. Miller explicó, cuando se disparan crean una reacción que interrumpe los escudos de energía y los sistemas defensivos. Apuntó a un objetivo de prueba protegido por la tecnología de escudo alienígena que habían capturado. Cuando apretó el gatillo, un rayo azul brillante salió disparado donde golpeó el escudo alienígena. La barrera de energía parpadeó y murió. Lo llamamos el cañón de espresso, dijo Miller con orgullo. Las partículas de café concentradas viajan a casi velocidad, nada puede detenerlas, ni siquiera los escudos alienígenas. Los ojos del general Baker se abrieron. ¿Podemos hacer unos más grandes, mucho más grandes? Miller asintió. Podemos montarlos en barcos y tanques, y tenemos suficiente café procesado para armar a toda la flota. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de actividad. Fábricas que habían estado la fabricación de la armadura Bean's Shield ahora se divide su producción para incluir munición de cañón espresso. Cada vehículo militar que había sido protegido con café. La armadura infundida ahora estaba siendo equipada con las nuevas armas que los alienígenas sacaron de la órbita. Probablemente se preguntaban por qué la Tierra se había quedado en silencio. No tenían idea de lo que venía. Todas las naves informan que están listas. La voz del comandante de la flota llegó a través de los altavoces del Pentágono. La Armada de la Tierra se había reunido en posiciones estratégicas alrededor del mundo. Cada nave ahora está equipada con armadura Bean's Shield y cañones espresso. Los alienígenas se están moviendo.
Wilson informó que estaba mirando el radar. La flota del dominio estaba descendiendo, trayendo sus naves más grandes, pero están cargando algún tipo de arma nueva. Miller no valía la pena. Degenlos Venner. El café no nos ha fallado. Aún así, la flota alienígena tomó posiciones de ataque alrededor del planeta. El holograma de su comandante apareció. Una última vez. Tu engaño con nuestras armas termina ahora. El alienígena anunció que se rendiría o enfrentaría todo nuestro poder. El general Baker miró a Miller, quien asintió. Envía una respuesta. Cada tanque de la nave humana y la posición defensiva encendieron sus cañones Espresso. Las armas zumbaron con un sonido. No muy diferente al café que se está filtrando, esta es la respuesta de la Tierra. El general Baker transmitió a la flota alienígena. No son los únicos con nuevas armas a su mando. Cada cañón de Espresso se disparó a la vez. Miles de rayos azules brillantes se dispararon hacia el cielo. Los alienígenas, confiados en su tecnología de escudos, ni siquiera intentaron esquivarlos. Ese fue su error. Las armas basadas en café atravesaron sus escudos como si ni siquiera estuvieran allí. Las naves alienígenas comenzaron a perder energía a medida que sus sistemas de energía se vieron interrumpidos por las partículas de café concentradas. Impactos directos en todo el tablero. Wilson gritó leyendo los informes de batalla. Sus escudos son inútiles contra los cañones de Espresso. La flota alienígena cayó en el caos. Algunas naves se retiraron de inmediato, mientras que otras intentaron contraatacar, pero sus armas no pudieron penetrar los escudos de granos y no tenían defensa contra los cañones de Espresso. En el centro de comando, Miller observó a los alienígenas retirarse con una pequeña sonrisa. Se sirvió una taza de café fresco de la cafetera que lo había estado manteniendo en marcha durante todo esto. ¿Deberíamos perseguirlo?, preguntó el general Baker. Miller negó con la cabeza. Volverán, pero esta vez vendrán a hablar, no a pelear. Después de todo, levantó su taza de café. Creo que debemos explicarles exactamente a qué se han enfrentado. 3 días después de la gran batalla, la nave del comandante alienígena regresó sola. Esta vez no llevaba armas y sus escudos estaban apagados. La enorme nave flotaba sobre Nueva York, esperando en una pequeña cafetería cerca de Central Park. Miller estaba sentado en una mesa con 2 tazas de café humeante frente a él. El general Baker estaba cerca con un S. Los equipos de seguridad están escondidos en todo el edificio. ¿Están seguros de esto?, preguntó el general. Miller asintió. Vinieron a hablar, mostrémosles lo que los humanos hacemos cuando hablamos. El comandante alienígena apareció en un rayo de luz, tuvo que agacharse ligeramente. Bajo el techo de la cafetería, sus antebrazos estaban abiertos, mostrando que no llevaba armas. La piel azul metálica que una vez pareció amenazante ahora parecía casi nerviosa. Soy el comandante tal del dominio, dijo mirando la pequeña cafetería con confusión. Aquí es donde los líderes de la Tierra eligen reunirse. Esto, dijo Miller haciendo un gesto hacia la silla. Frente a él es donde resolvemos los problemas. Por favor, siéntese. El comandante alienígena se dobló con cuidado en la silla, luciendo extrañamente fuera de lugar en la acogedora cafetería. Los clientes de otras mesas fingieron no mirar, pero todos estaban mirando. Derrotaron a nuestras armas más avanzadas, dijo Talt con una bebida. Miller empujó una de las tazas de café hacia adelante. No cualquier bebida, esto es café y sí, lo usamos para crear tanto el escudo de granos como el cañón de Espresso. ¿Le gustaría probar un poco? El comandante analizó la bebida sin encontrar amenazas, levantó la taza con una de sus manos y tomó un sorbo con cuidado. Los ojos del alienígena se abrieron de par en par. Sus 4 brazos se congelaron en el lugar. Esta sensación, dijo, el sabor, la energía. ¿Qué es esto? Eso es cafeína. Miller sonrió salvajemente. El combustible de la humanidad para la innovación. Lo bebemos todos los días. Nos ayuda a pensar, trabajar, crear y ahora nos ayuda a defender nuestro mundo. El comandante tomó otro sorbo más largo esta vez. Nuestros científicos están desconcertados. La estructura molecular de este café no se parece a nada que hayamos encontrado. Cuando se procesa correctamente, puede absorber y redirigir la energía de maneras que creíamos imposibles. A veces, los mayores descubrimientos sucedieron por accidente. Miller dijo,
bebiendo de su propia taza, derramé café en mi trabajo y eso me llevó a salvar la Tierra. El comandante alienígena dejó su taza. Sus 4 manos se cruzaron sobre la mesa. El dominio se ha encontrado con miles de especies, ha conquistado cientos de mundos. Ninguna ha detenido nuestras armas, ninguna ha convertido una bebida en un escudo y un arma. Miller Asincio. Entonces, ¿qué pasa ahora? Deseamos intercambiar, dijo Toul rápidamente, casi con entusiasmo. El dominio. Ofrecería tecnología significativa a cambio de este café, tanto la materia prima como la tecnología de procesamiento que han desarrollado y la independencia de la Tierra garantizada. El comandante dijo que preferiríamos ser aliados en lugar de enemigos, especialmente con una especie que puede hacer esto. Señaló su taza de café vacía. Miller miró al general Bakaker, quien asintió. Podemos arreglar eso, pero primero, ¿le gustaría probar un capuchino? Es una forma diferente de preparar el café. Los ojos del comandante alienígena se iluminaron. Hay múltiples formas de esta bebida, cientos. Miller se rió. Cada una con sus propias propiedades únicas. Necesitaremos realizar pruebas para ver cómo cada tipo podría ser útil para los viajes espaciales y la defensa. Tecnología como si fuera Q. El barista trajo un capuchino con una forma perfecta en la parte superior. El comandante alienígena lo miró con asombro. Tal vez Toul levantó cuidadosamente la taza. Después de todo, el dominio tiene mucho que aprender de la Tierra. Miller observó al comandante alienígena disfrutar de su primer capuchino. Pensando sobre lo lejos que habían llegado, la humanidad se había enfrentado a su mayor amenaza y había encontrado su salvación en una simple taza de café. Ahora esa misma bebida estaba construyendo puentes a través de las estrellas, ¿sabes? Miller dijo, o pidiendo otra ronda. Este podría ser el comienzo de una hermosa amistad. El comandante alienígena asintió con la cabeza. La espuma se adhería a su rostro metálico, aunque de hecho deberíamos apresurarnos. Necesito informar a la flota del dominio, y creo que necesito más de este capuchino para el viaje.